Palo Fiscal, un podcast en el que platicaremos sobre los precedentes jurisdiccionales y no jurisdiccionales más relevantes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast, Palo Fiscal. El día de hoy vamos a analizar una tesis, un precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación al recurso de revocación, el recurso de revocación como medio de defensa en sede administrativa. El día de hoy vamos a analizar si puede el SAT corregir su error para perjudicarte. Está interesante este episodio, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nos vamos a adentrar en una tesis fundamental sobre el recurso de revocación. ¿Qué pasa cuando el SAT intenta corregir los errores de su propia resolución durante el recurso? ¿Puede mejorar sus argumentos legales para reforzar el acto que impugnaste? La respuesta es clara. No puede hacerlo. Vamos a explorar un principio non reformatio impieus y porque es un escudo constitucional que protege tus derechos ante una autoridad que busca justificar lo injustificable. Vamos a aprender cómo este criterio fortalece la defensa fiscal y evita que te sorprendan con una resolución peor que la original. Y para ello voy a dar algunos conceptos importantes, interesantes. Creo que es importante tener una base conceptual previa antes de la lectura del criterio. Empezamos por definir qué es un recurso de revocación. Es un medio de defensa administrativa mediante el cual un contribuyente impugna un acto de autoridad fiscal ante la misma autoridad emisora. Está en sede administrativa. La misma autoridad es juez y parte. Diferentes áreas, la jurídica, pero a final de cuentas es juez y parte. Fundamentación y motivación son requisitos legales que debe cumplir todo acto de autoridad para ser válido. Indicar las normas jurídicas aplicables y explicar las razones específicas del acto. Concepto que vamos a estar utilizando, mejora de fundamentación, es una acción a todas luces ilegal en este contexto. Cuando la autoridad intenta justificar mejor su acto dentro del recurso, alterando su naturaleza original. Principio de congruencia exige que la resolución del recurso se mantenga dentro del ámbito del acto impugnado. No se puede salir del marco de lo que se controvierte. Non reformatio impeius, principio procesal que impide que el medio de defensa resulte en una resolución más perjudicial para quien lo interpuso. Como si dijéramos, sale más caro, te sale más dañino defenderte. La dignidad humana del artículo 1 constitucional es un derecho fundamental que obliga a la autoridad a adoptar la decisión más favorable al gobernado. Su violación convierte la actuación de la autoridad en ilegal. Y dicho esto, vamos a dar lectura a este precedente que lo van a encontrar bajo la siguiente clave, 9 romano, -P-2AS-501. De rubro, resolución recaída a un recurso de revocación. Aquella que mejora la fundamentación y motivación de la resolución recurrida resulta ilegal al contravenir los principios de congruencia de las resoluciones y non reformatio impieus. De la interpretación conjunta y en armonía los artículos 132, 133 y 133-3-A, inciso B, primer y segundo párrafos, todos del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la resolución del recurso de revocación se fundará en derecho, teniendo la autoridad fiscal la facultad de invocar hechos notorios y el deber de abordar todas las cuestiones planteadas por el recurrente con las excepciones normativamente establecidas. Luego, se advierte que la autoridad no cuenta con facultades para mejorar la fundamentación de la resolución o acto recurrido, ya que dicha actuación implicaría contravención al principio de congruencia de las resoluciones dictadas en un recurso de revocación. Pues ese medio de defensa tiene por finalidad que el gobernado acceda a una instancia revisora de la legalidad en la que se analice como pretensión la revocación o modificación de forma favorable del acto traído a debate. Por ello, la resolución que se emita no debe bajo ningún concepto agravar la situación jurídica del recurrente, pues ello implica además de una incongruencia con la pretensión que da pauta al recurso, una contravención al principio non reformatio impeius, que protege de manera inmediata el derecho a la dignidad humana contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a las autoridades a velar por el respeto y protección de los derechos humanos
circunstancia la cual conlleva que se debe elegir el bien que sea mejor para la persona. En consecuencia, dado que es ilegal la mejora de la fundamentación y motivación de la resolución o acto recurrido, deberá procederse al análisis de este último por sus propios fundamentos y motivos y, en caso de resultar también ilegal, declarar la nulidad de la resolución impugnada y originalmente recurrida en el juicio. Esta tesis, a grandes rasgos y en términos muy generales, establece que en la instancia del recurso de revocación, en sede administrativa, la autoridad no puede corregir o mejorar su fundamentación. No puede hacerlo, no puede agregar argumentos, conceptos que terminen reforzando lo que ya terminó por emitir en una resolución recaída al recurso de revocación. Si esto pasa, como lo platica esta tesis, se viola el principio de congruencia, que es precisamente el que exige esta coherencia entre lo impugnado y lo resuelto. Y este principio interesante que está asociado al tema de la dignidad humana, non reformatio imperius, que prohíbe empeorar la situación jurídica del contribuyente que interpone el recurso. Si un gobernado accede a un medio de defensa con la probabilidad o la posibilidad de que lo vayan a afectar más, pues ¿para qué se defiende? Incluso podríamos estar hablando de una vulneración al principio de acceso a la justicia, derecho fundamental, consagrado en el artículo 17 constitucional. Este principio de verdad protege directamente la dignidad humana, reconocida en el artículo 1 constitucional, obligando a las autoridades a elegir siempre la alternativa más favorable para la persona. En términos generales, si la resolución original del SAT es ilegal por falta de fundamentación o motivación adecuada, no puede arreglarse en el recurso, simplemente está prohibido. La resolución del recurso, en consecuencia, deberá analizarse conforme a lo que existía en el momento original, es decir, a lo que argumentó, a lo que conceptualizó en el crédito fiscal, en la resolución que fue impugnada. Y si procede, pues en consecuencia declarar la nulidad del acto. Pues ahí está una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una tesis me parece interesante, que los contribuyentes, que los gobernados sepan, conozcan que tienen la posibilidad de defenderse de los actos de autoridad y que en sede administrativa, en sede de defensa administrativa, no podría la autoridad mejorar los argumentos, la fundamentación y motivación que ya esgrimió en su momento en sede del crédito fiscal o en sede administrativa. Pues ahí está. Espero sea de utilidad para todos ustedes el contenido de esta tesis, de tu podcast Palo Fiscal. Síguenos, por favor, en redes sociales, en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, Amazon Music y todos los lugares donde se escuche este podcast de Palo Fiscal y todo lo que tenga que ver con charlas fiscales y de negocios. Tu amigo Juan José Galván González te agradece y te envía un fuerte abrazo. Saludos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo Palo Fiscal.